Ok. Entonces, lo que vamos a ver hoy es en relación a informática biomédica y por qué se llama informática. Informática no tiene tanto que ver con las computadoras, sino con el manejo de la información. Entonces, vamos a tener que el manejo de la información parte del modelo DICS. El modelo DICS vamos a tener, nada más por el chat. Ok, muy bien, Fabiola. Eh, los datos, su adquisición y almacenamiento y uso, y cómo vamos a utilizar este tipo de taxonomía de la información y el conocimiento. Entonces, el modelo DICS es una forma de que nos acerquemos a las diferentes niveles de conocimiento que se utilizan. Vamos a aplicar una viñeta clínica y de esta viñeta clínica vamos a hacer el ejercicio de DICS. Entonces, mucho de la actividad de tarea que van a hacer, se las voy a explicar al transcurso de la clase. Y la parte importante es que el teorema fundamental de la informática biomédica es que va a potenciar el razonamiento médico, el uso de herramientas de manejo de la información, va a potenciar el que hagamos la mejor elección en momentos de incertidumbre. Y mucho de esto va a tener eh, muy- que ver con cómo manejamos ese tipo de información. Entonces, vamos a meter sus compañeritos. Aquí está. Y esto tiene que ver finalmente con que, y esto lo veíamos ya la vez pasada, que la inteligencia artificial nunca va a ser mejor que el razonamiento de un humano. Por eso les decía que hay que considerar que la inteligencia artificial y todas esas herramientas finalmente son potenciadores del conocimiento. El ser humano va a potenciar su capacidad. No está mal usar ChatGPT para redactar documentos y finalmente nosotros vamos a ser los supervisores en ese manejo de la información. Si vamos a ser el que vamos a trabajar en estos aspectos. Entonces, mucho de esto es que la informática, entendiendo esto como información, es más sobre las personas que sobre la tecnología. Es más importante el cómo utilizan las personas la tecnología que la tecnología en sí misma. Y ustedes lo saben, pueden usar tecnología de muchas maneras que no es realmente útil. El recurso siempre debe ofrecer algo que la persona todavía no sabe. Eso es especialmente importante cuando manejamos información médica. ¿De qué me sirve a mí saber la técnica de apendicectomía? Si es algo que ya sé, pero ¿qué tal que la información me dice cuál es una de las mejores suturas que se puede hacer para evitar efectos en la cirugía, por ejemplo? Y para ello busco información sobre revisión sistemática de las últimas actualizaciones. Entonces, recordar que siempre tiene que dar información sobre lo que no sabemos. Y el hecho de que la informática sea un potenciador del conocimiento tiene que ver precisamente con la interacción. Si yo ya no hago la interacción adecuadamente, eh, finalmente puedo tener un resultado impredecible. Hay una referencia que hablan de que cualquier computadora, cualquier médico que pueda ser sustituido por una computadora, pues merece ser sustituido. Entonces, en este aspecto habla de la calidad en cómo manejo la información. Si yo de pronto tengo limitaciones en mi desarrollo de la práctica clínica, vamos a tener esto. Entonces, la informática biomédica va a tener límites indefinidos y es uno de los pilares en la calidad y en la atención de la resolución de problemas en el área clínica. Y mucho de esto viene desde la definición de informática biomédica. Es un campo científico disciplinario que estudia y busca el uso efectivo de datos, información y conocimiento biomédico para la indagación científica, solución de problemas y toma de decisiones, consecuencia de los esfuerzos para mejorar la salud humana. Mucho de esto incluye informática clínica, bioinformática, informática de salud pública, informática de imágenes,
lo que veíamos mucho de detección de algoritmos para imágenes e inteligencia artificial, son aplicaciones de bioinformática, lo que veíamos ya, que vimos sobre cómo evoluciona la aplicación de análisis genéticos es bioinformática. Cuando hacemos epidemiología clínica utilizando modelos predictivos, es también salud pública e informática. Entonces, vamos a ver que vamos a hacer la aplicación de información y manejo de grandes bases de datos desde los procesos celulares y moleculares. Hablamos aquí de incluso biología molecular, aspectos de DNA, y esto va a ir hasta la informática en salud pública. Pasamos por el análisis de imágenes para la informática de imagen, el análisis de información del paciente con expediente clínico electrónico y los sistemas de manejo de información hospitalaria con la informática clínica, y esta aplicación finalmente va a hacer que pasemos de una investigación básica a una investigación aplicada y práctica, que es un poquito lo que hablábamos con medicina translacional. Entonces, muy importante, vamos a tener partes de este rompecabezas, que es el manejo de la información y la interacción con informática. La presencia de sistemas expertos es lo que hablábamos, los sistemas que son de inteligencia artificial expertos en un tema. Las bases científicas para hacer esta asociación. También vamos a tener procesos de realidad virtual. Es muy importante que la información esté organizada para que podamos recuperarla. Esto nos lleva a análisis de decisiones, estándares, representación de datos y conocimiento, y nos lleva finalmente a también procesar señales, por ejemplo, sensores que nos permitan ver cómo se mueve un músculo, cómo se mueve un movimiento. Las áreas de asociación que tienen que ver con esto va del expediente clínico electrónico, los modelos biomoleculares, la telemedicina, todo lo que es formatos de manejo de la información para las imágenes médicas tiene un formato. Está estandarizado eso ya y es el formato DICOM, y cada uno nos permite hacer intercambio de información. Este es un ejemplo. Generalmente, este es un ejemplo de una paciente que llega con dolor abdominal en hipogastro de 3 días de evolución, refiere vida sexual activa, retraso menstrual de 3 semanas. Y es una paciente que llega demandante, y esto les va a pasar cada vez más porque leyó ya en internet previamente que puede ser que se encuentre embarazada, y ella teme que pueda tener un aborto, por lo que le pide que le realices una prueba de embarazo y un ultrasonido de forma urgente, ya que de lo contrario procederá legalmente, es decir, nos va a demandar por negligencia. Ante esto, el paciente es atendido por el residente, y el residente hace la nota de la paciente explicando su edad, el padecimiento actual, acude por dolor abdominal de 4 horas de evolución que inicia en epigastrio y actualmente se encuentra en hipogastrio de predominio derecho. Como antecedentes de importancia del paciente es gesta 3, aborto 1, cesárea 1, parto 1, una gesta con aborto espontáneo del primer trimestre, más un complementario sin complicaciones. Hace 7 años una gesta 2 con cesárea por distribución cefalopélvica, una gesta 3 con parto autóxico, y finalmente hice una exéresis de quisto ovárico izquierdo hace 3 años con un probable cistoadenoma. Sin control posterior, ha tenido 3 compañeros sexuales, uso de preservativo con método de planificación familiar, la fecha de última regla y ciclos irregulares. Y tenemos aquí la exploración física. Obeso orientada en 3 esferas, de a 160, campos pulmonares bien ventilados, ritmos cardíacos rítmicos, volumen globoso o panículo adiposo, el hipogastro derecho, sin datos de irritación peritoneal, con leucorrea amarillenta fétida, Giordano positivo derecho, para clínicos con biometría hemática de 12, leucos de 13,000, ego con pH de 8, bacterias 2 cruces, leucocitos 3 cruces, y no tenemos forma de tomar radiografías. Entonces, nosotros elaboramos el diagnóstico de apendicitis versus anexitis, sin datos de abdomen agudo, y hay datos de infección de vías urinarias. Si este caso que ya les presenté, lo resumiéramos, ahorita esto lo voy a hacer yo, y esto es para que lo vean ustedes. Aquí voy a mostrarles que yo abro un documento de Word, en este caso voy a abrir la pizarra,
Y voy a abreviar el caso. La paciente presenta, un segundito, ahora sí, dolor en fosa ilíaca con un examen general de orina patológico, además de presentar leucorrea fétida. Ahorita les van a aparecer. Y ahí ya ven el texto. Ese es el resumen del caso. Ahora, yo tengo un formato para poner la información. Es el formato DIC. Y va de la mano con datos. Un momento. Les voy a presentar acá. Y entonces podemos hacer, me voy a quedar con esta forma porque lo que quiero es poner aquí la información. Entonces, los datos es la información que no tiene contexto. Por ejemplo, si yo pongo mujer, obesa, dolor, no estoy diciendo ni quién, ni dónde, ni cuándo, ni nada, y esto es igual a no nos sirve. Cuando yo pongo información, ya doy un contexto. Entonces aquí puedo poner, mujer con datos con ego patológico y dolor me parece que era fosa ilíaca, no ahí me corrigen, derecha. Esta es la información ya tiene un contexto. Cuando ya hago un contexto con respecto a la información, quiere decir que ya me sirve para algo. Los datos es como si les digo 38, y ustedes dicen 38, ¿qué? 38 de temperatura, pero ¿de qué paciente? Eso es datos. La información ya le agregó un contexto. El conocimiento sería que a esta información le hago una aplicación. Y en este caso es el diagnóstico. Entonces, en el conocimiento, en este caso, agregaríamos anexitis versus apendicitis. Y la sabiduría es, en base a su experiencia, anexitis. ¿Ustedes qué harían? Ustedes son médicos generales. ¿Qué le hacen a una paciente con probable anexitis o apendicitis? A ver, alguien que quiera un punto más en la tarea. O en el examen, o en algún Pues a lo mejor podría ser ultrasonido. Ay, Ajá. espérenme. Punto para todos. Ajá, todos al mismo tiempo. Me hubieran dicho que sí, así se hablan. Ok. Entonces, hacen la manita, nada más para que yo cuente sus participaciones y les voy dando la voz. Entonces ahí van a ver que desaparece acciones. Muy bien. Yareli Espinosa Morán, primero dime. Pues yo creo que lo primero que se podría pensar ahí en hacer, aparte de la exploración física, un ultrasonido para pues descartar, ¿no? Si es por esa inflamación del apéndice o una anexitis o incluso una radiografía, pues si estamos pensando también en apendicitis. Le voy a poner aquí, Yareli, para que yo me acuerde de tu punto y muy bien. Y ya lo tengo aquí. ¿Quién más? Alce la manita. Adolfo, dime. Pues que también en caso de que el ultrasonido no dé algo contundente, puede hacer un TAC. Ok, oye, ¿y si está embarazada? Ese va a ser la duda. No, ¿qué tal que sí está embarazada? Y está bien. ¿Quién más? ¿Qué harían después? Aurea quiere participar, pero dice que no sabe cómo levantar la mano. En donde aparece más, hay una que dice reacciones, y en esas reacciones levanta la mano, pero vamos a ponerle ahora. No te preocupes. Ahora. ¿Puedo participar? Sí, Aura López, sí. Bueno, o sea, es que un estudio de imagen sí sería lo ideal, ¿no? Podríamos ver tanto el apéndice como anexo, pero no sé, algún cultivo vaginal o
una colposcopía, bueno, más bien es cultivo vaginal para ver si hay enfermedad pélvica inflamatoria. Ok, muy bien. Fíjense que yo, esto que acaban de decir, todavía lo pondría aquí en conocimiento, porque es el protocolo de diagnóstico. ¿Qué creen que sería? Ya tienen la información. La sabiduría, ¿cuál sería? Imagínense ahora que ya no son médicos generales, son especialistas en lo que quieran. La sabiduría ya sería la toma de decisiones. ¿Qué harían? Pues si ¿Alguien? resultara positivo la apendicitis, pues operar. Ok, muy bien. Entonces, ¿ahí quién habló esta última vez? Yareli. Yareli. Ya vean qué fácil es, me habían dicho. Pinoza. Entonces, aquí vamos a poner cirugía, que ya es como la aplicación de este conocimiento. Muy bien, listo. Entonces, nos vamos a ir a esta. Espérame tantito. Ejemplos generales de datos en medicina. Ahorita vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál es la taxonomía DIC? ¿Cómo clasificamos los elementos de la historia clínica de taxonomía DIC, perdón? ¿Y qué diferencia existe entre conocimiento explícito o implícito? Datos de medicina, edad, lo que comentábamos, somatometría, signos vitales, resultados de laboratorio. Resultados de laboratorio sin contexto, que seguro tienen familiares que dicen, ay, dime cómo estoy. Y les mandan al laboratorio y dices, bueno, está bien, pero pues no sé qué síntomas tienes. Es mucho de los datos que no tienen ninguna, o sea, no tienen ningún contexto. Y entonces, finalmente, pues, dime más, ¿no? Necesito saber a qué se lo aplico esta información. Otro ejemplo es que vamos a poder que datos siempre están en la base de la pirámide del conocimiento y de la sabiduría. Entonces tenemos datos, información, conocimiento y sabiduría. Son símbolos que representan propiedades de los objetos, eventos y su ambiente. Son productos de la observación. No son útiles hasta que se hacen relevantes y necesitan contexto. La palabra mágica es contexto. Cuando yo agrego a los datos contexto, se vuelven información. Entonces, tenemos muchos datos y el gran problema es el manejo de múltiples datos, expedientes clínicos, notitas. Tenemos que darle siempre contexto. La información es datos más significado. Implica que tenga ya una relevancia y propósito. Responden al qué, quién, cuándo y dónde. Y la información es inferida de los datos. Generalmente lo hacemos inconsciente. Contextualizamos de manera inconsciente y saltamos a conclusiones de manera inconsciente. Y generalmente esto nos hace que tomemos decisiones. Por eso los datos son importantes cuando les agregamos contexto. Mucho de esto finalmente tiene que ver con, en toda esta información, que es lo que les pasa con las tesis. No tiene ningún sentido que saquen todos los datos del paciente y así de, no, tú sácale todo, 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 todo. Sí, pero ¿y luego qué vas a hacer? Y el tiempo que te requirió obtener esa información, si no tienes un objetivo claro de para qué la quieres, no hagan tanta acumulación, yo les llamo acumulación de información. No tiene sentido. El conocimiento responde a la palabra cómo, implica la fisiopatología, es la aplicación de datos, información y transforma la información en instrucciones. Por eso les decía que pedirle estudios complementarios para llegar a un conocimiento, a un diagnóstico, es parte del conocimiento y requiere más como una libertad y entonces hay menos consenso. Efectivamente, todos tenían razón. Se pueden poner tomografías, se pueden poner ultrasonidos y se puede poner estudios de cultivo, ¿sí? Y todos son caminos válidos. Y generalmente es una síntesis de información de varias fuentes. Yo ya sé de gineco, yo ya sé de uro, yo ya sé de medicina general, incluso de cirugía, y entonces hago como mi caminito para aplicar este conocimiento. El tipo de conocimiento tiene dos maneras. El explícito, saber qué, y el tácito, saber cómo. Ahorita vamos a ver un poco más sobre esto.
y tiene que ver justo con sabiduría. La sabiduría es la intuición, comprensión e interpretación humanas. Transfiere conocimiento a nuevas situaciones o problemas. Requiere mayor nivel de abstracción, capacidad de ver más allá del horizonte y planear. Yo entiendo que ustedes ahorita ya tienen información, datos y conocimiento como residentes de cuarto año, pero la sabiduría la van a desarrollar con la experiencia. Si tiene un adscrito mayor de edad, que ya tenga más de 10, 20 años, ya él ya tiene cierta sabiduría, ya reconoce patrones y ya no sabe cómo es. Incluso a veces no sabe muy bien cómo explicar cómo llegó el diagnóstico, pero te dice, no, es esto. ¿Y por qué? Pues porque es eso y ya, quédate con esa idea. Entonces, mucho de esto es la sabiduría y tiene que ver con juicio, ética, experiencia y creencias. Mucha experiencia. Muy bien. Entonces, generalmente vamos a tener que el modelo DICS tome en cuenta su relación con el contexto y el proceso de entendimiento. Vamos a tener unión de varios todos, la formación de un contexto. Esto nos lleva a juntar partes y vamos a ver que investigar nos lleva primero a tener datos. Cuando lo hacemos como información, vamos a tener una mejor realización de acciones, a interactuar con el ambiente, a mejorar el conocimiento y la experiencia. Y para innovar, necesariamente tenemos que tener sabiduría. No puedo saltar de tener información a innovación, ¿sí? Tengo que primero saber todo sobre el proceso, pasar a sabiduría para poder proponer cosas. A veces yo digo que la ignorancia es muy arrogante. Cuando yo no sé todo lo que implica mi decisión, quiero innovar, pero si no sé todo lo que viene atrás de mí, generalmente cometo errores en la toma de decisión. Y mucho de esto tiene que ver con el valor y el significado. Entre más sabiduría, tiene más alto significado y a la vez la sabiduría tiene más alto valor, cuesta más formación, ¿sí? Cuesta más recursos, cuesta mucho más de todo. Y esa es la importancia del modelo del DICS. Generalmente, el modelo para manejar la información del modelo DICS es un modelo sencillo, es explicable, es comprensible. Siempre vamos a tener jerarquía de mayor a menor valor, complejidad y relevancia. Es uno de los modelos más utilizados para el manejo de la información. Recuerden que vemos esto porque informática no se refiere a cómputo, sino se refiere a información. Y es un espectro continuo o de los conceptos. Permite que lleguemos a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría. Corresponde a la realidad, generalmente hay más datos que información y más conocimiento que sabiduría, y generalmente vamos a tener que nosotros vamos a ser mejores en el manejo de la sabiduría que las computadoras, que manejan mucha información. Ahora, en este aspecto nada más tiene desventajas, que el modelo generalmente es positivista, de la filosofía positiva, donde hay una causa y una acción, y no todo es así, hay modelos complejos, y por eso implica que la realidad no es lineal. Y difícil separar los diferentes peldaños de la pirámide e implica una jerarquización rígida. Pareciera que si no tengo datos o conocimiento no puedo llegar a sabiduría, y a veces quizás hay excepciones en este aspecto. Y generalmente el modelo de conocimientos y sabiduría aún son poco claros, generalmente no hay consenso en qué consideramos conocimiento y sabiduría. Los médicos tendemos a ser un poco abstractos, entonces ya cuando nos meten más bien prácticos y cuando nos meten modelos conceptuales de cómo entiendo las cosas, es como, no, espérame, yo estoy a la cama del paciente y aprendo por ósmosis, casi, viendo cómo funcionan los demás. Y generalmente lo que para algunos puede ser conocimientos, para otros puede ser solo información. Y generalmente a veces los datos pueden ser información y falta una demostración empírica formal de por qué este modelo existe y funciona. Digamos que es solo un constructo teórico para explicar cómo podemos llegar a manejar el conocimiento. Muy bien. Entonces, la tarea que van a realizar va a ser tomar un caso clínico
como el que mostramos aquí, realizar lo que tenía un pequeño caso clínico, antecedentes, exploración física, diagnóstico, pronóstico. Ustedes ven 1000 pacientes. Obviamente cada caso va a ser diferente y dividir cada uno de los ejemplos del paciente en un modelo DICS, ¿sí? Les voy a dejar una plantilla de Word para que sea su guión un poquito. Y esto me lo entregarían la siguiente semana. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? Recuerda que son los representantes de los que no están. Entonces, si no, entiendo que quedó más o menos claro. Perfecto. Voy a detener.